Bienvenidos a esta alarma. Y lo primero, por supuesto, es homenaje a las víctimas que son muchísimo más que números, tienen nombres y apellidos. Nosotros les estamos poniendo nombres y apellidos. De hecho, el gobierno yo creo que no los mira ni con nombres y apellidos ni con números, porque el número de verdad que es una auténtica barbaridad. Pero bueno, vamos a hablar de todo ello, vamos a rendir ese homenaje, vamos a hablar del cabreo sideral que hay ya, por ejemplo, en Madrid, pero en muchísimos otros sitios, en Sevilla también, en Aragón también está surgiendo, está por todas partes, porque este gobierno es un gobierno que en esto sí que ha mantenido una política de igualdad. Efectivamente, ha dejado exactamente igual de descubiertos a todo el mundo, hombres y mujeres, heterosexuales y homosexuales, personas con pymes, personas autónomos, personas en grandes empresas o personas parados. Los ha dejado a todos exactamente igual de tirados. Empezamos. Bueno, y ahora vamos a comenzar con todo lo que está ocurriendo. Van a haber imágenes en el programa de esos enfados, de lo que ya se ha denominado como Núñez de Balboa, una rebelión cívica por parte de un montón de gente que está enfadada y por parte de estos proletarios de salón, estos revolucionarios chic. Me refiero a Gabriel Rufián, me refiero a Echenique, me refiero a Pablo Iglesias, que oye, después de haber estado, por ejemplo, Gabriel Rufián con un sueldo de 85.000 euros, después de estar en Villa Galapagar, en La Navata, los queridos marqueses, o de estar directamente como estuvo 2 años pagado el piso por parte del partido, por parte de Podemos, Echenique, en el barrio de Salamanca, ahora deciden que cuando el resto de personas protestamos es que somos los cayetanos. Bueno, les vamos a mostrar esos vídeos de gente totalmente normal que está enfadadísima, sí, porque resulta que le impiden sacar adelante su negocio, le destrozan su economía, tiene víctimas mortales en su familia y va y resulta que según esta izquierda caviar, resulta que somos todos cayetanos. Si usted se queja contra el gobierno, que sepa que es cayetano, un pijo que juega al golf, que simple y llanamente es que en estos momentos le fastidia tener el campo de golf cerrado. Por cierto, el campo de golf cerrado le debe estar molestando muchísimo al padre de Echenique, porque ese sí que va al campo de golf, al mejor campo de golf de Zaragoza. Allí pasa permanentemente temporadas eternas. Bueno, ahí está él. Los demás, cada uno que haga lo que quiera, se llama libertad. Empezamos ya. Atención a todo lo que tenemos hoy. Va a estar con nosotros Daniel Lacalle. Vamos a tener entrevista con Ignacio Aguado, va a estar Rosa Díez, va a estar Jano García. Empezamos ya. Estudié en el Agustiniano, que era un colegio concertado, por cierto, muy orgulloso estoy de haber estudiado en ese concertado. Luego después en la universidad estudié en los jesuitas, en comillas, muy orgulloso también, universidad privada. Y también estudié en la autónoma, en la universidad pública. O sea que como aquel que dice, he tocado todos los palos y estoy profundamente orgulloso de los 3 modelos educativos. Tratar de ponernos de acuerdo. Yo no renuncio a una mesa a 3 con la presidenta, con Isabel Díaz Ayuso y con Ángel Gabilondo.
Bueno, pues bienvenidos todos, le voy a dar ya la bienvenida. ¿Cómo está Rosa Díez? Rosa, ¿cómo estás? Daniel Lacalle, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Jano García, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, encantado. Luego nos explicas cómo es esto de ir negociando y que sí que os permitan pasar de fase, que a los demás no, que seguimos aquí confinados, los que estamos en Madrid. Nos lo explicas también, Rosa, cómo se vive con ciertos avances y vamos comentando qué es esto de la fase cero y cuál es el tortazo que nos han dado. Yo, simplemente por definirlo de una manera, antes de que veamos esos vídeos, se le ha dado el mismo trato a Madrid que a Cataluña. Se le ha dado el mismo trato teniendo Cataluña el triple de contagios en el día del examen que Madrid. Se le ha dado el mismo trato a Cataluña teniendo en tasa de incrementos 4 veces más, estando Cataluña por encima de la media y estando Madrid claramente por debajo de la media española, en 1/3 de la media española. Resultado, según Pedro Sánchez, no pasa nada. Madrid tiene que seguir el mismo ritmo que Cataluña. Rosa, te lo voy a preguntar antes de que veamos esas imágenes. ¿Tú tienes la sensación de que esto no se negocia en una mesa científica, sino en la mesa donde negocia todo Pedro Sánchez, que es la mesa de sus amigos comunistas, separatistas, sediciosos, malversadores, proetarras, etcétera? Toda esta colección que tiene. Bueno, esta es una decisión más de las que ha tomado Sánchez desde que le conocemos y desde luego desde que está en el gobierno y particularmente desde que se ha declarado la pandemia. No se puede esperar nada diferente de él. Él es así, o sea que, digamos, tenemos al frente del gobierno de la nación a un tipo con una personalidad psicopática, con cero empatía, que del rigor y de la seriedad no conoce nada. Entonces está tomando las decisiones ahora como las ha tomado siempre en relación con la pandemia, como las tomó desde el mes de enero, que la OMS ya había anunciado que la pandemia era grave, que se estaba extendiendo la infección, que ya era una pandemia y que había que tomar decisiones. Entonces el gobierno de España, el gobierno de la pareja tóxica, no tomó ninguna decisión. No tomó decisiones científicas, tomó decisiones ideológicas. Esas decisiones ideológicas le llevaron a permitir y a alertar las concentraciones masivas, aunque la OMS estaba diciendo todo lo contrario y estaba previniendo de que había que hacer justo lo contrario. Por razones ideológicas tomaron la decisión de animar a la gente a salir a la calle, por cientos de miles en Madrid particularmente. Podemos decir que por razones ideológicas no les importó que se infectara la gente, que se infectaran los ciudadanos, que se propagara la infección. Y por las mismas razones ideológicas han decidido fastidiar a los madrileños, cerrar Madrid, cerrarla desde el punto de vista económico, cerrarla desde el punto de vista del progreso, de la capacidad de empezar a trabajar y asestarle un nuevo golpe a los madrileños. No es al gobierno de la Comunidad de Madrid, el gobierno de la Comunidad de Madrid es el vehículo, pero a quien se está castigando es a los madrileños, a quienes se les quiere arruinar. Primero, por razones ideológicas, se decidió contagiarles. Sé que es duro, pero es así, porque eso ya está probado. Por razones ideológicas no se tuvo ningún tipo de empacho en evitar el contagio, por tanto, se decidió contagiarles. Y por razones ideológicas se decide encerrarles, arruinar su economía, que es otra forma de muerte. Entonces, a mí me parece que todo esto es dramático. Pero fíjate, es dramático lo que está haciendo el gobierno de España. Pero me parece parecido de dramático que haya muchísima gente, mucha buena gente, entre comillas, que, en fin, que parezca que le hace como gracia esto que está pasando, esto de que Madrid no pase de fase, esto de que se trate con criterios de igualdad a la baja a los que tienen una situación de desigualdad. Me parece una barbaridad la falta de reacción del personal. Totalmente de acuerdo. Rosa, fíjate que además hay aquí una frase que a mí me hace mucha gracia y es como si la gente estuviese identificando que al fastidiar Madrid, fastidias a la derecha. Es una cosa maravillosa. O sea, primero se ha identificado si fastidio a los de la bandera de España, fastidio a la derecha, no sabía yo que era monopolio nuestro. Luego se identifica si fastidio a Madrid, fastidio a la derecha. Esto es maravilloso. O sea, como el 60-70% de la recaudación nacional procede, de la recaudación en impuestos, procede de Madrid. El 60-70% de la captación de inversión extranjera viene a Madrid. Si tú destrozas Madrid, estás destrozando toda la economía. Pero da lo mismo, está todo ideologizado. Es una cosa, es de traca, Rosa.
Sí, es verdaderamente lamentable, ¿no? Porque, en fin, yo creo que si la gente, la mayoría de los ciudadanos no reaccionan con un espíritu crítico ante lo que está ocurriendo, podemos llegar a la conclusión de que la pareja tóxica está teniendo éxito. Entonces, privarnos de libertades, privarnos de derechos es un objetivo, hacer que lo que se propague sea la propaganda, valga la frase de esta manera, y que la propaganda se imponga a la verdad. Y que la verdad oficial se imponga a la verdad real, valga la redundancia, ¿no? Mientras tanto, cientos de miles de personas, millones de personas se están quedando en el camino. Es que las decisiones del gobierno de Sánchez es que cuestan vidas por la vía directamente sanitaria, nos han costado decenas de miles de vidas por no tomar las decisiones correctas y por seguir sin tomarlas, por cierto, y nos cuestan vidas desde el punto de vista de la economía. Fíjate tú que, por ejemplo, ahora mismo, que por lo visto una de las disculpas para no dejar pasar a Madrid a la fase que le corresponde es que no hay test, que no hay prevención, que no se hacen suficientes test. Y lo dice el gobierno, que hace lo posible y lo imposible por evitar que se nos hagan test masivos a todos los españoles. ¿Por qué no hace test masivos el gobierno de Sánchez? Pues no hace test masivos porque si hubiera test masivos no podría mantener el confinamiento. Por eso no hace test, para poder mantener el confinamiento y para poder restringir con carácter general libertades a todos los españoles. Y, a ver, esto ya no es solamente una crisis económica y una crisis sanitaria, es que es una crisis de carácter democrático. Y como está todo tan ideologizado y han conseguido el objetivo de rompernos por la mitad a los españoles, pues hay, como tú dices, mucha gente que piensa que como eso le hace daño a la derecha, pues le parece bien. Y claro, esto sí que es lo dramático. Daniel Lacalle, no sé si tú te consideras un cayetano, no te consideras un cayetano, te acompleja que una persona de estas, por cierto, el caso de Gabriel Rufián es maravilloso, él entró con 7.000 y pico euros, el último sueldo declarado, antes de entrar en el Congreso de los Diputados. En estos momentos disfruta de un sueldo de 85.700. Esto sí que es progresión dentro de España. Esto sí que estamos demostrando que nuestra economía es capaz de coger a cualquier tuercebotas y lanzarlo hasta el infinito y más allá. Quiero que veas, Daniel, una de estas protestas y te quiero preguntar precisamente por lo que estaba comentando Rosa, por el impacto económico de semejante decisión. O sea, aparte del impacto sobre las libertades, que es tremendo, porque están restringiendo efectivamente derechos fundamentales de la gente sin hacer esos test, sin tomar medidas sanitarias necesarias, ahora directamente van a cargarse la economía. Pero quiero que veamos esas imágenes de cómo está la gente ya protestando en Madrid. Atención. Dani, aparte de la majadería de calificar a todo el mundo que protesta contra un gobierno que lleva más de 40.000 víctimas mortales por no haber tomado los actos debidos de prevención, que desde luego es que el calificativo llamar pijo a una persona que defiende sus derechos solamente se les ocurre a estos procedentes de Cuba, de Venezuela, de este tipo de sitios donde se han beneficiado del petróleo que tenían estos países para hacer su revolución caviar. Pero al margen de esto, ¿la decisión que se ha tomado puede tener un impacto decisivo sobre la economía española, la de que no pase Madrid a la fase 1? Claramente, no solamente por el problema que se genera a la hora de entender cómo se toman estas decisiones, que es muy importante. Cuando son decisiones arbitrarias y no hay transparencia, no se genera la confianza suficiente para que los agentes económicos funcionen. Pero claro, por otro lado, si estás planteando una solución en la cual cierras una economía como es la de Madrid, en realidad no estás haciendo nada más que generar un
mayor problema para todos los demás. Estamos todos interconectados y la realidad es que si cierras Madrid, pues y además cierras el tráfico internacional, muchísimas industrias, el turismo, la hostelería, el sector del automóvil, etcétera, pues ninguno de ellos va a haber ninguna mejora. Cerrar Madrid es, pues, en sí mismo cerrar también España. Pero yo creo que hay que ahondar en ese problema grande, que es el de la falta de transparencia y la falta de credibilidad en cuanto a cómo se generan esos cambios de fase. Bueno, de hecho, el propio Fernando Simón ha reconocido ya que ellos trasladan informes, que los propios indicadores en los cuales se basan sus informes van cambiando, según él, y dice, dependiendo del avance de la epidemia. Dice, ¿perdón? O sea, yo pensaba que el combate a un virus, ¿necesitas mascarillas? Sí o no. ¿Necesitas test? Sí o no. ¿Necesitas camas UCI? Sí o no. Digo yo que esos son los baremos. ¿Cómo que lo vas cambiando según avanza la pandemia? Bueno, y luego además dice, y la última palabra la tienen no los técnicos, no los científicos. Dice, no, la tiene el ministro. ¿Esto es una forma de analizar científicamente cómo tiene que pasar un territorio o no? No tiene ninguna lógica. Pensamos... Cualquier país de nuestro entorno, si es que todo este concepto que están inventándose, son todo, no tiene ningún sentido nada. No tiene ningún sentido nada porque pensemos por un momento en los países líderes a la hora de gestionar la pandemia en nuestro entorno. Austria, Suiza, Dinamarca, se pasan todo el día hablando de los países nórdicos y no están haciendo lo que ha hecho Suecia, lo que ha hecho Dinamarca, que es preservar el tejido productivo y dar protocolos, como tú estabas diciendo, dar protocolos, dar equipamiento a la población y dar unas reglas mínimas. Esto lo único que hace es introducir un sesgo completamente arbitrario a cuál va a ser el proceso de apertura y cierre para ir en acordeón decidiendo, no, pues ahora como están ustedes protestando, pues vamos a cerrar y luego vamos a abrir el día 1 de julio para que se vaya parte de la gente, pero no se vayan los que nosotros. En realidad todo esto no tiene ningún sentido. No hay ningún científico que pueda justificar cómo se está llevando a cabo el proceso. Vuelta a lo que tú decías, que ya no es que lo decida un comité científico del que no conocemos sus componentes, no ya que se decida por unos baremos técnicos del que tampoco conocemos y que desde luego no concuerdan unas comunidades con otras, sino que además la decisión final la toma un ministro cuyo único currículum es haber empezado a estudiar filosofía. Déjame que te pregunte por todo el listado de impuestos que pretende subir esta gente, el gobierno socialcomunista. Ya ha anunciado Pablo Iglesias, por cierto, una cifra de recaudación que se la creerá él el día que esté con Echenique cantando su mítica canción, porque si no es imposible entender. Según él, de la gente más pudiente, la gente que tiene unos ingresos anuales de más de 130.000 euros, él pretende extraer 11.000 millones de euros. O sea, eso es una barbaridad que no se la cree ni él. Pero también quiere tocar de los impuestos autonómicos, sucesiones, donaciones, quiere tocar patrimonio para quitarlo y meter esta figura, quieren tocar de los impuestos nacionales el impuesto de la renta porque también quieren generar un retoque de tipo, sobre todo en la parte alta, quieren tocar el impuesto de sociedades para incrementar el gravamen, quieren meter las famosas tasas, le llaman ellos tasas mal llamadas, pero bueno, los impuestos que quieren introducir por servicios financieros, por servicios electrónicos, por todo un catálogo de cuestiones, los residuos, la contaminación. En total, ellos hablan de entre 15.000 y 20.000 millones de castigo fiscal. ¿Lo puede soportar la economía española ahora? Bueno, asumamos por un momento que tienen razón, que no la tienen, y que esa estimación de 15.000, 20.000 millones es correcta. Por un momento, ¿vale? En junio solamente el gasto del Estado por pensiones, sueldos públicos, ERTES, prestaciones sociales y ayudas al desempleo va a ser más de 20.000 millones. Lo primero que hacen es destruir la economía, la capacidad de la economía de recuperarse, de atraer inversión y de fortalecerse después, y encima es que no cubre ni de lejos. Pensad que este gobierno va a entrar en un déficit en este año de 120.000 millones mínimo, que en realidad serán alrededor de los 140.000, porque hay que añadir 7.000 millones en los que se saltaron a final de año
con respecto a la realidad, otros 7.000 millones como decía la ministra Montero, que se les habían disparado todas las rúbricas. Estamos hablando en realidad de unas cifras, primero, que no tocan el enorme déficit. Segundo, que ni incluyen siquiera la enorme cantidad de gastos que han anunciado, que nos sale cada sábado de propaganda del presidente del gobierno, nos sale alrededor a 1.000 millones más de gasto. En realidad son medidas completamente contraproducentes. Pero vamos a los datos. En el pico, en el máximo de recaudación del impuesto de patrimonio, que cuando se pagaba en todas las comunidades autónomas en el año 2007, máximo, con mayor patrimonio neto y mayor, digamos, en medio de una burbuja inmobiliaria, se recaudaron 2.700 millones. Estamos hablando de ni siquiera un tercio de la cantidad que ellos estiman que van a recaudar. Pero es que además, la razón por la que todos los países de la Unión Europea, excepto España, que siempre somos diferentes para lo peor, han eliminado el impuesto de patrimonio, es porque no solamente recauda muy poco, sino que genera mucho mayor efecto negativo en atracción de inversión, atracción de empleo y fortalecimiento de la capacidad financiera del país. Todas esas tasas, todas esas estimaciones que ellos están dando, todo eso que habían anunciado, en las estimaciones del gobierno, que no se creía nadie, suponía un máximo en un momento de crecimiento de la economía del 2% y con creación de empleo, un máximo de 5.000 millones. Es decir, creyéndonos las cifras de los... no sé, esto no lo ha calculado nadie, esto se lo han inventado. Pero bueno, vamos a creérnoslas por un momento, estas ridículas cifras. 5.000 millones de nuevas figuras tributarias, como decía la ministra, más 11.000 millones de el impuesto de patrimonio. Estamos hablando de 16.000 millones. 16.000 millones no llega ni a cubrir un mes del destrozo en gasto en el que se están metiendo. Pero además de no cubrirlo, es que parten de la base, solamente se le puede ocurrir a gente como ellos, parten de la base de que los ingresos fiscales del año pasado no se van a desplomar. Porque en las propias estimaciones del gobierno tiene una caída del IVA del 5%. Del 5% para el año 2020. Y a pesar de tener una estimación tan absolutamente ridícula, cuando el desplome de la actividad de consumo es sin precedentes, además de hacer esa estimación ridícula, incluso en sus estimaciones hay un déficit de 115.000 millones. 115.000 millones. Es decir, si nos creemos la cifra que dicen ellos sobre la recaudación por los nuevos impuestos, por estos nuevos impuestos, todavía el déficit de España sería al menos de 90.000 millones. Al menos de 90.000 millones. Para que nos hagamos una idea, el déficit que tenía España en periodo de crisis año 2010-2011. 2010. Pero esto ya todavía más importante. Es que están presentando propuestas que son inmorales. Es que no es una cuestión ya de lo que se vaya a recaudar o no recaudar, que ellos saben perfectamente, esto lo he hablado yo con sus economistas, entre comillas, montones de veces. Por supuesto que saben que no se van a recaudar esas cifras, es que son inmorales, porque lo que se está utilizando es a los sectores productivos, al ahorro y a la capacidad de creación de riqueza de este país, se la está hundiendo para sostener unos gastos que no son los sanitarios. Esto es muy importante que lo entienda la gente. Es mentira que todo esto sea para la lucha contra el COVID. Para la lucha contra el COVID, la Unión Europea va a dar hasta 25.000 millones que deberían estarse inyectando en las comunidades autónomas ahora. Son para mantener su gasto clientelar. Este es el gobierno que se ha presentado ante la Unión Europea con el mayor déficit y además el mayor número de ministerios. Fíjate qué casualidad.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Jano, déjame que mostremos unas imágenes porque está esta gente hablando de que todas las personas que protestan, los vídeos que vamos a poner ahora son una zona, podríamos decir, de gente acomodada, Las Rozas. Bueno, pues sí y no. Hay mucha gente que vive en Las Rozas, es un municipio cercano, un municipio dormitorio, lo podríamos llamar, de la Comunidad de Madrid, donde se ha ido mucha gente, que algunos sí tendrán determinados ingresos medianamente elevados, otros son la gente que vivía en Las Rozas de toda la vida y otra gente que se ha ido precisamente a Las Rozas para intentar buscar una casa de mayor dimensión o intentar simplemente tener una casa más cómoda, teniendo en cuenta que no podía pagar los niveles de precios de Madrid. Otras zonas son Carabanchel y Usera. Carabanchel y Usera para nada son gente de esos a los que han calificado desde la extrema izquierda y el extremo separatismo al que nos tiene acostumbrado Gabriel Rufián, aparte de la extrema imbecilidad. Son gente que ni por lo más remoto estarían por encima de la media de esos ingresos, sobre todo en la Comunidad de Madrid. Vamos a verlo. Bueno, pues como todo el mundo puede ver, Jano, auténticamente clase alta, esas últimas casas. Lo digo con toda la ironía. Bueno, le vamos a despedir ya a Daniel Lacalle, que se tenía que marchar, que tenía prisa. Luego quiero que hablemos también de esa concentración de proetarras. Te lo voy a preguntar, Rosa Díez, porque resulta que aquí, por lo visto, unas se critican, otras no. Pero, Jano, te lo pregunto abiertamente. ¿El cabreo que tiene la gente responde a que realmente se están haciendo esas distinciones de zonas, de fases, sin tener en cuenta criterios científicos? ¿Lo que se está haciendo es política? Traducido, preguntado de una forma muy directa. Pues yo creo que en realidad desde el primer momento lo que estamos viviendo aquí es cómo este gobierno está utilizando la pandemia, pero más bien no es una pandemia política. Evidentemente la situación que está viviendo esta sociedad española es una situación que la gente está muy crispada, muchísima gente angustiada porque su futuro es cuanto menos oscuro, pero es que en realidad lo que estamos viendo es un cambio de régimen. O sea, el gobierno está utilizando esta situación para hacer lo que ya pretendía hacer. Los comunistas siempre necesitan antes destruir que construir, y este discurso que se está utilizando ahora de intentar pues la diferencia entre ricos y pobres, ¿no? Como esta dicotomía de estás con los ricos o estás con los pobres. La inmensa mayoría de la población evidentemente no se ve representada por esas personas que viven en el barrio Salamanca, que son gente acomodada, pero no por ello tienen que ser perversos, pero es lo que se está intentando hacer, ¿no? Estigmatizar a un porcentaje de la población, intentar hacer que eso sea representativo y decir, mira, los que están contra el gobierno son los ricos, es decir, nosotros os estamos protegiendo a vosotros, que es la inmensa mayoría de la población que desgraciadamente pues no tiene esa situación económica. La realidad es que si al final lo que triunfan son, o lo que tú pretendes es eliminar a los ricos, solamente van a quedar los pobres, y los únicos ricos que habría serían los que están en el gobierno, que es lo que ha pasado siempre. Esto no es nada nuevo. Pero yo quiero recordar que mucha gente cree que esto, pues en fin, es una cuestión ideológica. No es cierto. El Madrid, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, cada semana que pasa en fase cero, se pierden 18.000 empleos. Dudo mucho que esos 18.000 empleos sean todos votantes de la extrema derecha o peligrosos liberales. Supongo que también afectará a gente de otro tipo de ideologías. Cada 2 semanas, que Madrid está en fase cero, se pierde en torno a 1.500 millones de euros y cada semana se pierde medio punto del PIB. Estos datos que están afectando enormemente, yo no digo que sea sencillo esta situación de intentar poner en la balanza pues una crisis sanitaria con una crisis económica, pero la realidad es que lo que estamos viendo es cómo se utiliza esto para hacer un cambio de régimen. Y para hacer un cambio de régimen, evidentemente, tú lo que necesitas, en el caso de este cambio de régimen que quieren imponer, que es en un sentido socialista, en un sentido comunista, pues lo que estamos viendo primero es que hay que destruir por completo la clase media. ¿Cómo destruyes a la clase media? Tomando este tipo de medidas que no sabemos a qué obedecen, porque esto de los informes, en fin, el propio Chimo Puig, que es socialista, que tampoco es un tipo muy peligroso, podemos decir, sospechoso de ser votante de un partido de derechas, él la semana pasada
tenía un cabreo monumental porque no sabían por qué no habían dejado pasar a la Comunidad Valenciana. Y es que nadie lo sabe, o sea, nadie sabe cuáles son los criterios. Entonces, bueno, seguramente pues cuando se tenga que decir, pues inventarán un informe y lo publicarán, que es lo que suele hacer esta gente cuando hay algo que ya empieza a mosquear mucho al personal y no lo pueden tapar, pero es como han ido actuando desde el principio. Bueno, de hecho, en esos datos lo que se ha llegado a explicar, y eso sí se ha dicho expresamente, es que no se van a mostrar esos informes. Ayer distintas comunidades exigieron una comparativa científica y la respuesta oficial que dio el gobierno fue no los vamos a mostrar. Ahí están los criterios y como tienen un matiz político no los vamos a mostrar. A mí me parece de traca el tema. Pero yo creo que, o sea, no lo van a mostrar hasta ahora, porque este gobierno dice una cosa y dice la contraria. Primero, se suponía que cada fase duraba 2 semanas. Ya hemos visto que no es así. Desde hace tiempo, cada semana, ahora sí que se puede pasar o no. Luego también hemos visto que se supone que fase 1, fase 2, ahora se inventan la fase medio punto. En fin, una cosa rarísima. Entonces, yo estoy convencido que si la presión es lo suficientemente fuerte, ahora no tendrán ningún problema en inventarse el informe con criterios en base a lo que ellos les dé la gana para justificar que Madrid siga en la fase 0. Cuando la gente empiece a leer el informe y analizando diga, oiga, pero es que entonces esto no cumple el requisito para que pasen otras comunidades autónomas, como pasó con el País Vasco en esa primera ronda. Pues bueno, cuando eso ocurra, pues ya se inventarán otra cosa. Así es que esto, insisto, Carlos, lo que estamos viviendo en España es de verdad muy preocupante. La gente no se da cuenta. Yo no suelo ser pesimista en general, pero de verdad que esto yo lo veo muy mal. O sea, veo un futuro muy opaco para la sociedad española en general. Y Madrid, también lo comentaba Daniel, o sea, si tú te cargas Madrid, en realidad te estás cargando España. De forma directa o indirecta, muchísima gente vive de Madrid porque es la que tira de la economía española. Pero bueno, aquí también luego entran otro tipo de cosas, como que es intentar culpar a Díaz Ayuso de todo, que es la máxima responsable, ahora resulta, de todos los problemas que padecemos los españoles, porque se ve que estuvo un rato en un apartamento y sin pagar o no sé qué cuentan, cosa que, bueno, Díaz Ayuso ya ha dicho que es mentira, pero bueno, eso es con lo que se está entreteniendo a la gente. Entonces lo que se trata es de liquidar sí o sí a Díaz Ayuso, estamos en esa operación. Y para eso, claro, cuando haya problemas sociales, cuando veamos, pues, en fin, disturbios, saqueos y todo este tipo de cosas que va a llegar, pues ahí la culpa será de Díaz Ayuso. Entonces así consigues que la masa, el ojo de la masa que está pendiente ahora mismo de la gestión gubernamental, pues pasará a ser la gestión de Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, incapaz de detener todo ese tipo de problemas. Bueno, totalmente. A este paso nos dirán que las 800.000 personas que hemos incrementado en cifra de paro son todos jugadores de golf. Por cierto, que de golf nos puede dar lecciones el padre Echenique, nos puede dar lecciones Óscar Puente, alcalde de Valladolid, muy del Partido Socialista. Es que esto es fascinante. O sea, la cantidad de ministros que hay, ¿dónde viven? O sea, que si publicásemos dónde están, porque yo me sé alguno, no me sé todos, pero sí que sé dónde viven la mayoría de ellos. De ministros que están ahora en el Partido Socialista. Si publicásemos un mapa de dónde viven, es que es alucinante, de verdad. O sea, ¿quién pretende engañar a esta gente? Es increíble. Yo lo que sé, Jano, es dónde se puede vivir con 85.700 euros de sueldo que tiene Gabriel Rufián. Y desde luego no es en las casas de la última protesta que hemos mostrado. Se puede vivir mucho mejor, Rosa. Pero te quiero preguntar, hemos visto esas protestas. Yo empiezo a tener aquí una tesis de que se quiere precisamente protagonizar, se quiere identificar las protestas con X barrios. Y decir, no, es que esto es una cosa de pijos. Es una cosa de los señoritos que acaban de aparcar el Range Rover, no saben muy bien qué hacer, mientras le dicen a la empleada doméstica que se baje a comprar algo para la comida y han decidido salir con las cazuelas. Resulta que hay otras protestas de las que no se habla nada. Pamplona, el viernes. Los proetarras salen para defender a los suyos. ¿Un proetarra quién defiende? Bueno, pues lógicamente a los que piensan como ellos y hacen lo que ellos. Bueno, de esa protesta no se ha hablado nada. Por lo visto, si tú bajas a Núñez de Balboa, a la calle Núñez de Balboa, resulta que ahí tienes un riesgo de contagio tremendo. Ahora, si te vas a Pamplona para defender a presos etarras, entonces no pasa absolutamente nada. Mira, yo primero quiero empezar por negar la mayor. A ver, la diversidad está muy bien y es un valor, pero es la diversidad, pero no la diversidad de derechos. O sea, tenemos derecho a la diversidad, a ser diferentes, a tener distintas culturas complementarias, a utilizar distintas lenguas, lo que quieras, pero no a la diversidad de derechos. Entonces yo niego la mayor. ¿Qué es eso de que si vives en el barrio de Salamanca no te puedes manifestar? O sea, a ver, es que niego la mayor, es que no hay que dar explicaciones, es que todos los españoles somos iguales ante la ley y todos tenemos los mismos derechos y tenemos derecho a expresarlo libremente y con la misma protección, vivamos donde vivamos. Primer elemento y primer principio. Segundo, en fin, por supuesto que el gobierno, en fin, los más ricos, algunos de los más ricos de España
de los más ricos sin haber trabajado, quiero decir, no de los que se han hecho un capital, que son todos estos asalariados que pagamos para que vivan en Galapagar y para que vivan donde viven y para que gasten el dinero de todos los españoles. Bueno, esos son los que nos señalan quiénes son buenos y malos españoles, quiénes tienen derecho a manifestarse y quiénes no tienen derecho a manifestarse. O sea, en fin, me parece una cosa que es que debíamos de directamente insultarles. O sea, en vez de empezar a justificarnos de por qué vive el uno en un barrio y por qué vive el otro en otro barrio. Pero dicho todo eso, es que la gente se está manifestando en toda España. Es que ayer veíamos vídeos de Salamanca, no barrio, sino de Salamanca capital. Veíamos vídeos de gente en la calle en Alcorcón, en Chamberí, en cualquier lugar de España, esta mañana en Sevilla, en cualquier lugar de España. La gente está hasta las narices de este gobierno. La gente sabe que este gobierno no nos ha protegido. No ha protegido nuestra sanidad, nuestra salud, mejor dicho, y ahora no protege nuestra economía. La gente lo sabe, sabe que nos mienten permanentemente, que mienten en España y que mienten en el mundo. Saben que nos desprecian a los españoles que hemos decidido no ponernos la mordaza y quitarnos la que ellos nos ponen. Saben que estamos hasta las narices. Millones de españoles estamos hasta las narices del gobierno de España. Y claro, toda estrategia suya para taparnos, para condicionarnos, para decirnos, hombre, son los que viven en tal barrio, no va a tener éxito si la gente sale a la calle a expresar ordenadamente, respetando las medidas de seguridad sanitaria, lo que piensa y lo que cree. Hay que hacerlo, respetando estrictamente las medidas, pero hay que hacerlo. No podemos permitir que nos nieguen las mascarillas y nos pongan mordaza, o que nos quieran avergonzar por haber trabajado toda la vida y poder vivir en una casa y no por haber trabajado toda la vida haciendo scratches y sin dar ni golpe y vivir ahora en un chalet en Galapagar. Ya está bien. Y luego, a la vez que vemos todo eso, hemos de ver cómo la delegación del gobierno en Navarra, del gobierno que tutelan los terroristas de Otegi, autoriza a los navarros a salir a la calle a reivindicar a un asesino, al asesino de un concejal. Porque está autorizado por la delegación del gobierno. O sea, si gritas "Gora ETA", se puede salir a la calle. Si dices gobierno dimisión, no se puede salir a la calle. Pues se ha acabado. Déjame que vayamos a ese matiz que no lo es, que es tremendo. Las delegaciones del gobierno, para la gente que no lo sepa, dependen del gobierno, es decir, son la representación del gobierno en cada sitio. Traducido, si el gobierno que está en la Moncloa es un gobierno pactado entre Partido Socialista, Podemos, EH Bildu, Esquerra, etcétera, evidentemente el traslado de ese posicionamiento se ve en cada una de las delegaciones de gobierno. Rosa, quiero que veamos, porque lo ha autorizado la delegación de gobierno, y ahora comentamos varias cosas sobre esa autorización. Vamos a ver las imágenes. La delegación del gobierno asegura que es que esto no contagia. Vamos a verlo y vamos a decir otras cuestiones que se les habían planteado a delegaciones de gobierno en otros sitios. Atención. Esta es su paz y su tolerancia. Berriz ere, eltzen zaretenei. Ia osoa! Espetxeak! Agurtu! Espetxeak! Agurtu! Borrokala! Bide bakarra! Eso lo autoriza la delegación del gobierno, Rosa. Es verdad que esta gente tiene un comportamiento plenamente borreguil, para ellos lo de la libertad nunca existió, ellos son más de los fascios, tienen un comportamiento plenamente fascista y les dicen ponte aquí y se ponen aquí. Pero, con todos mis respetos, a las delegaciones de gobierno en otros sitios se les hizo una petición o se empezó a hablar y de hecho se trasladó extraoficialmente ese mensaje de poder hacer determinadas movilizaciones en contra del gobierno de Pedro Sánchez dentro del coche. Estaremos todos de acuerdo que dentro del coche contagias mucho menos que estos, especialmente porque estos te pueden contagiar cualquier cosa adicional al coronavirus. Pero para más, Inri, en Zaragoza el día 1 de mayo se autorizó, porque lo había pedido la intersindical, una concentración en defensa de los derechos de los trabajadores, de los sindicatos y demás. Esa sí se realizó. No contó con un permiso expreso, pero sí se realizó. Y se realizó y no pasó absolutamente nada. Es decir, aquí tenemos, dependiendo de donde seas, las manifestaciones se autorizan o no se autorizan. Dependiendo de lo que grites, se autorizan o no se autorizan. Si gritas en favor de ETA, que debería estar prohibido por 8.000 motivos adicionales al coronavirus, resulta que entonces esa se puede hacer.
y cuenta con la bendición de la delegación del Gobierno. Sí, es lo que estábamos diciendo. Si cometes el error de votar a alguien que no sea de los partidos de la secta o terroristas o proetarras, pues eres castigado por ejercer el libre albedrío y eres castigado de todas las maneras, desde impidiendo que desarrolles tu economía o que circules libremente con la libertad que a otros les consientes, a otros ciudadanos que viven en comunidades que gobiernan tus socios, o te permiten hacer una concentración o cautelarmente te impiden que la hagas cuando comunicas y pides autorización. Es lo que estamos viendo. O sea, y es que, claro, es que si la gente no se indigna ante esto, o sea, el que se permita una concentración a unos que van a gritar a favor de ETA y a pedir que se suelte a un killer, a un asesino, si la gente es capaz de aceptar esto, es que entonces vivimos en una sociedad muy enferma en términos democráticos. Jano lo decía antes y yo creo que ahí está el quid de la cuestión. Es que estamos en un cambio de régimen, pero estamos en un cambio de régimen perfectamente planificado. Llegaron al gobierno Podemos y el Partido Socialista con la intención de cargarse el sistema del 78, el sistema de libertades que nos dimos en el 78. Llega la pandemia, llegan miles de muertos. En vez de reflexionar y decir, bueno, en fin, se acabó esta estrategia nuestra de cambiarnos, de cargarnos el sistema del 78 y de romper a los españoles por la mitad, bueno, pues mira, la pandemia nos obliga a tener un rasgo de sentido común y de responsabilidad. No, al contrario, para ellos la pandemia es un instrumento más para conseguir el objetivo fundamental. Y el objetivo fundamental es cargarse el sistema del 78. Y, a ver, que estamos hablando de cosas muy serias. En fin, que esto no es una tontería o no es un capricho, no, que es que nos costó mucho vivir en democracia, nos costó mucho no tener la obligación de decir a quién votas o dónde vives o cómo te apellidas o qué piensas o si eres heterosexual o si eres lo que sea. O sea, nos costó mucho tiempo que esos valores y esos principios estuvieran protegidos en la Constitución y ahora resulta que volvemos atrás. Jano, te voy a hacer una última pregunta. Tenemos que ir ya dándole paso a la entrevista que le vamos a realizar Javier Negrillo a Ignacio Aguado, pero quiero que veamos un vídeo de cómo se están realizando esas compras, las famosas compras en las cuales aparecen adjudicatarios que resulta que tienen la dirección desconocida, que luego descubrimos que se dedicaban a productos de belleza, a moda y a no sé qué, pero oye, qué casualidad que se han metido a prisa y corriendo en este negociado para hacer el agosto justo con el tema del coronavirus. Vamos a ver qué es lo que está pasando con las cosas tan extrañas que ocurren, con cómo se elevan los precios, y te pregunto sobre esto, Jano. Este es el boletín oficial del Estado del martes 12 de mayo y lo que se ve aquí es una reparación de errores de datos en una contratación o una compra de material que no se tenían en cuenta cuando se publicó, ¿vale? Pues bueno, hasta aquí todo normal. Lo único que si estás trabajando y estás con ese boletín en la mano también, pues dices, voy a ver qué pone por curiosidad esa contratación, a ver qué compraron estos 200 dispositivos de ventilación mecánica para el COVID-19. Y vas al boletín de ese día que le tienes aquí, del martes 28 de abril, aquí lo tienes la compra, que lo pide el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, seguimos hablando, y suministro de 200 dispositivos, bien, harán falta 200 respiradores, me parece perfecto, la fecha de adjudicación el 6 de abril, el número de ofertas recibidas, una sola oferta, y se lo adjudicamos a Tecnofarma Europa, que tiene una dirección desconocida, tanto aquí como en la siguiente hoja, sigue teniendo una dirección desconocida, y el valor de la oferta son 8.200.000 euros. Hombre, yo si compro algo por 8.200.000 euros, a quien sea, me encargo de saber su dirección, su dirección, la de sus padres y la de toda la parentela. Pero parece que aquí no hay mucho problema en eso. Bueno, 8.200.000 euros por 200 dispositivos, que imagino serán ventiladores, respiradores, sale a 41.000 cada dispositivo. ¿Vale? Aquí tenemos todo el resto del contrato y se acabó. Dices, bueno, pues habremos comprado 200 respiradores porque hacen falta, cosa que me parece perfecta porque hay mucha gente muriéndose, pero aquí le hemos comprado esos 200 respiradores que no sabemos ni la dirección de la empresa. Nada, vamos a buscar la empresa. Nos gastamos unos pequeños eurillos en pagar una nota al registro mercantil de Granada y encontramos la empresa. Efectivamente, Tecnofarma Europa Social Limitada, constituida hace apenas un año, que tiene su domicilio social
en la calle Nogal 5 de Armilla, Granada, en Armilla, no en Granada Capital, he visto que en Granada Capital no está, ¿vale? El NIF, el que tenéis aquí. Dices, bueno, ¿y costará un respirador eso o no costará un respirador eso? Yo no lo sé, pero por si acaso he cogido y he buscado respiradores en internet, ¿vale? He visto que les hay por 4.000, por 10.000, por 14.000, el más caro por 17.000, he encontrado alguno, pero no por 41.000, vamos, por 41.000. Espero equivocarme y que sí que les haya por 41.000, pero parece que por 41.000 te compran más un Mercedes que un respirador. Pero bueno, no voy a entrar en esto. Vamos a ver cómo es la empresa que los ha comprado, porque tendrá que tener una capacidad para tener 200 respiradores a este precio de una producción interna. ¿A qué se dedica la empresa? Pues la empresa se dedica a todo lo que vosotros queréis que se dedique una empresa. Intermediación con medicación, complementos alimenticios, formación deportiva, fabricación de complementos para animales, programas informáticos, comercio al por mayor de equipos electrónicos y telecomunicaciones, fabricación de maquinaria para industria, alimentación y bebidas. Vamos, lo que os apetezca lo tienen, no os preocupéis. Tienen varias hojitas con todas las cosas que hacen. Pues tiene que ser una mega empresa, macho, en Granada. Tiene que ser una multinacional. Y vamos a ver esa multinacional que capital social tiene. 3.000 euros. 3.000 euros. Creada hace un año y el administrador es un tal Admin Gosian Bazar Barzarian. No me suena muy granaíno, pero bueno, no voy a ser... No quiero ser, ¿cómo se dice? No inclusivo. O no sé cómo tengo que ser ahora para ser políticamente correcto. Pues puede que sea alguien de total confianza. Yo no lo sé. ¿Vale? Este señor, ¿veis? Es el socio único de esta empresa. ¿Vale? Yo no quiero ser mal pensado. Pero visto que es una empresa que tiene 3.000 euros de capital, que no sé qué, voy a entrar en internet a ver cómo son las instalaciones de esa empresa. Vamos a la dirección de Armilla. Aquí tenemos la dirección buscada, ¿vale? En Google Maps lo podéis ver. Y aquí podéis ver la imagen de la empresa. Podéis ver que también vende productos de nutrición y que se ve claramente que es una multinacional funcional para todo, ¿eh? Mirad el parking que tiene para varios vehículos a la entrada. No quiero pensar mal, pero me da la sensación de que mientras la gente se está muriendo, mientras nosotros estamos encerrados en nuestras casas, hay una cosa que se llama intermediario, que será el colega de alguien, que se ha metido un pastón para el bolsillo, con una empresa de mierda creada para otra cosa, que ha servido de intermediario para comprar esto. Prefiero que no sea verdad. Ojalá que no sea verdad. Ojalá que esta empresa sea una empresa solvente. Pero yo, a primera vista, ¿qué opino? Pues no sé. Opinad vosotros mismos. No quiero crearos ningún tipo de bulo. Al margen de estas chapuzas, Jano, que las estamos viendo todos los días, y al margen de cuestiones ya ideológicas, de sectarismo y demás, ¿estamos presenciando el mítico me lo llevo, aprovechando lo que está ocurriendo? Pues la verdad es que todo apunta a eso, ¿no? Porque hay muchas cosas que no tienen mucho sentido. Es decir, España, desde el primer momento que esto ya nos lo podíamos oler, porque no es que de repente nos pasase que éramos el epicentro de la pandemia, ya se podría haber actuado de otra forma. No se tendría que haber recurrido a lo mejor a este tipo de compras de países externos. Es que España no es Ruanda. O sea, nosotros tenemos... se supone que podíamos utilizar nuestras empresas, como por ejemplo utilizó Francia o la propia Corea del Sur, para realizar todo este tipo de productos que estamos importando de un país como China. Sin ir más lejos, el estudio que se presentó el otro día para calcular el impacto que había tenido el coronavirus en España se ha hecho con test rápidos de una empresa que ni siquiera autoriza el propio gobierno chino, o por lo menos hasta finales de abril, que es hasta donde yo he podido ver, los test ya estaban comprados antes, no estaba autorizado por el propio gobierno chino. Entonces, claro, o sea, viendo lo que está pasando, pues no tiene mucho sentido que sea simplemente por pura incompetencia, porque tú puedes ser incompetente, pero ¿hasta qué punto, no? Porque es que en todo lo que estamos viendo, ya sean respiradores, mascarillas, test, son todo con un tufo que no tiene, repito, ningún sentido más allá que la razón sea que hay alguien que se lo está llevando por detrás. Pero yo quería decir una cosa, que al hilo de lo que decía Rosa, del tema de la gente que está cabreada y que la gente sabe que este gobierno, pues bueno, nos ha metido en la mayor crisis sanitaria y económica, que económica mucha gente yo creo que no se da cuenta, pero pronto, desgraciadamente, se va a dar. A mí me gustaría hacer una pequeña reflexión, y es decir, ¿qué información tendríamos los españoles
sobre estos temas que tú te estabas diciendo ahora, Carlos, y sobre lo que está pasando en España si no tuviésemos Internet. O sea, si las redes sociales no fuesen, que cada día son menos, libres. Porque lo que estaríamos consumiendo todos los españoles es la información que nos da este gobierno, es decir, la información oficial del régimen. Porque en todos los medios de comunicación televisivos es tremendo lo que está pasando. Cómo se está callando todo este tipo de tropelías. Nadie está dedicando ni un solo minuto a hablar de estas cosas. Absolutamente nadie. El otro día salía el ministro de Universidades, salía Castells, que bueno, con ese aspecto que realmente, pues bueno, parece Mao, pero con gafas, que es así, diciendo que había que intervenir las redes sociales. Y nadie se ha escandalizado por estas declaraciones, que las hizo en televisión, en el canal oficial, que es La Sexta, y no he visto a ningún medio de comunicación escandalizarse por esto, que me parece tremendo. ¿Cómo que intervenir las redes sociales? Pero es en lo que están y eso es lo que vamos a ver, que evidentemente la información es fundamental para cualquier cambio de régimen y desgraciadamente los españoles no se están dando cuenta de eso, pero ya estamos en una dirección que yo de verdad, y lo pienso sinceramente, esto acabará o con este gobierno tumbado o con un gobierno que será este, que se dedicará durante décadas a imponer la miseria más absoluta a los ciudadanos españoles. E insisto, esto no es una cuestión ideológica, a ver si se cree que el que vota a izquierdas, cuando venga la miseria, a él lo van a dejar al margen. No, también caerá. Bueno, pues Jano, Rosa, muchísimas gracias. Ya estamos nosotros aquí para comentar este tipo de cosas. Sé que tendríamos que tener más fuerza, hacemos lo que podemos, pero tienes toda la razón. Hay un ocultamiento masivo de determinada parte de la información y hay una exaltación absolutamente vomitiva de determinados comportamientos en los que nos quieren, como dicen ellos ahora, unitarios. Bueno, pues unidad tutía la del pueblo. Cada uno tenemos libertad, hacemos lo que nos da la santísima gana. Nuestro marco de actuación se llama Constitución Española. Los mismos que nos piden esa unidad son los mismos que quieren destruir esa Constitución española. Esto es maravilloso, porque según dicen ellos, gracias a eso seremos libres. No sabía yo que la libertad la vamos a tener precisamente renunciando a nuestra libertad y a nuestros derechos. Rosa, muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre. Jano, lo mismo te digo, un placer. Y vamos a darle paso ya a la entrevista que le vamos a realizar a Ignacio Aguado. Nada más y nada menos que en medio de que se nos ha vuelto a parar en la Comunidad de Madrid, no pasamos a fase 1 porque el señor Sánchez lo ha decidido. Ha pactado con sus amigos separatistas catalanes. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos ya con la entrevista. Bueno, pues ya estamos en entrevista, ya estamos en contacto con Ignacio Aguado. Javier Negre, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Carlos. Pues muy bien y con ganas de seguir alentando movilizaciones cívicas, siempre guardando las medidas de seguridad, las medidas de precaución y siguiendo los consejos de las autoridades sanitarias. Encantado de estar aquí. Y don Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros, don Ignacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado, un placer. Muy bien, muy bien. Bueno, la primera pregunta, vicepresidente, que yo creo que es debida. Nos acaban de dejar a la Comunidad de Madrid en fase 0. Si miramos los datos comparados de Madrid con Cataluña, llama la atención. Madrid, una tercera parte de los contagios el mismo día del examen de los que tenía Cataluña. La tasa de incremento de esos contagios, una cuarta parte. Cataluña por encima de la media nacional. Madrid en un tercio de la media nacional. ¿Quién ha decidido, no sé si ponerle el calificativo científico o no, quién ha decidido de forma científica que nosotros nos quedemos o no podamos pasar a una fase 1 donde habríamos aportado muchísimo económicamente? Pues no se sabe. Lamentablemente no se sabe quién ha tomado esa decisión, ni tampoco hasta hace muy pocos minutos o horas sabíamos cuáles eran los criterios que habían utilizado para en esta ocasión decirnos que tampoco pasamos a la fase 1. Porque desde luego los criterios que utilizan son distintos a los que utilizaron la semana pasada. La semana pasada consideraba el Gobierno de España que teníamos que reforzar todavía más la red de atención primaria. Lo hemos hecho, ya hemos anunciado la contratación de más de 1.000 personas entre técnicos de salud pública y personal sanitario y no sanitario de atención primaria. Y ahora, bueno, pues las excusas han sido bastante cuestionables, ¿no? Desde el punto de vista, al menos sanitario, porque cuando nosotros nos reunimos antes de ayer, con el Ministerio, no nos trasladó ninguna crítica ni nada a mejorar. Así que no entendemos por qué ahora de repente pues sale este informe, además, pues sin haberlo hecho llegar a nosotros, prácticamente lo hemos tenido que conocer a través de los medios de comunicación, donde se utilizan indicadores como la densidad de población, que eso no estaba contemplado ni en los criterios fijados por el decreto, ni tampoco en las últimas reuniones. La densidad no puede ser un problema para pasar de fase si tienes controlada
la epidemia, si tienes garantizada el número necesario de camas de UCI. Por lo tanto, yo creo que, lamentablemente, y me molesta decirlo, pero es que es la realidad, no se han basado en criterios técnicos. Yo lo siento, pero no ha sido así, ha sido criterios políticos. Y eso es, al final tiene muchos peligros, ¿no? Porque si tus decisiones las basas en criterios políticos y no técnicos, al final el gobierno está rompiendo sus propias reglas de juego de la desescalada. Y eso al final nos deja al albur de este comité de expertos que nadie conoce y sobre todo a la decisión de Sánchez y de su gabinete de cuándo puede o no puede pasar Madrid de fase. Javier. De hecho, vicepresidente, hoy en la rueda de prensa de Pedro Sánchez, varios compañeros le han preguntado, ¿no?, cómo es posible que en la etapa de la transparencia, donde el gobierno tendría que decirnos cuál es el comité de expertos, qué criterios técnicos se han seguido en ese informe, que cómo es posible que nos hayamos enterado a través del diario del régimen, como le llamo yo, ¿no?, que es El País. Es decir, no tiene sentido que la Comunidad de Madrid se haya enterado por los medios de comunicación, como bien usted ha dicho, cuando ya El País lo estaba dando a bombo y platillo y que ese informe haya sido teóricamente subido al BOE o al portal del gobierno justo después de la rueda de prensa de la presidenta Díaz Ayuso. Si le parece, vamos a ver el corte y si así Carlos lo permite y lo comentamos. Venga, vamos a verlo y comentamos ya sobre las palabras de Pedro Sánchez. Usted prometió transparencia en todo el proceso de desescalada. Queríamos saber por qué no hacen públicos los informes técnicos y sanitarios con los motivos por los que las comunidades autónomas pasan o no de fase, pero sí, hoy se ha conocido, por ejemplo, el informe sobre Madrid en mitad de la rueda de prensa que estaba dando el Gobierno de Madrid, con lo cual ha sorprendido a los propios dirigentes madrileños cuando ya estaba publicado en algunos medios de comunicación. Muchas gracias, presidente. Y en tercer lugar, en relación con la transparencia. Mire, creo que el Gobierno de España, más allá de las ruedas de prensa que hacemos, más allá de las comparecencias que hago yo en primera persona, que hace el ministro, o que hacen las autoridades delegadas, o en consecuencia también pues el doctor Simón, que está al frente del CAES, y que quiero además reconocer a todos los funcionarios del CAES y del Ministerio de Sanidad el trabajo que están haciendo día y noche, y quiero además subrayarlo, día y noche, en estas últimas semanas, precisamente para dar luz a las comunidades autónomas y en consecuencia a ver si podemos ir saliendo ya en esa fase de desescalada. Además de todas esas cuestiones, yo quiero recordar varias otras que me parecen fundamentales para resituar y contextualizar en qué proceso estamos. Vamos a ver, lo primero, nosotros hemos dicho siempre que el proceso de desescalada iba a ser gradual y asimétrico. Gradual y asimétrico, es decir, no íbamos a pasar de 0 a 100 en un día, sino que íbamos a tomarnos, porque así nos lo decían los epidemiólogos, 2 semanas en cada fase para ver exactamente cómo vamos reaccionando ante esta nueva realidad y a partir de ahí actuar con la máxima prudencia. Y que lógicamente iba a ser asimétrico, porque hay territorios que por densidad de población, no en absoluto ninguna otra, digamos, cuestión y particularidad, por densidad de población y por índice de afectación de la epidemia, pues hacen que lógicamente tengan que ir un poco más retrasados. En segundo lugar, todos los indicadores que se están utilizando por parte del Ministerio de Sanidad para evaluar la fase de cada una de las provincias o unidades territoriales que hayan decidido libremente las comunidades autónomas ha sido previamente acordado. La Comunidad de Madrid asegura que ha recibido el informe con los motivos por los que no pasa a la fase 1 a las 12:26 de esta mañana. Eso son 17 horas después de la rueda de prensa de ayer del ministro de Sanidad. ¿Es así? Y por último, una vez más, ¿van a ser públicos esos informes? Muchas gracias. Gracias, Alba. Yo, en relación con el minuto concreto en el que lo han recibido en este caso los responsables de la Comunidad de Madrid, si me permite, yo hasta ahí no llego. En fin, se demandaba ese informe por parte de la Comunidad de Madrid, se le ha dado el informe, e insisto, lo he dicho antes, y me parece muy importante porque, fíjese, mi obsesión es vencer al virus y el medio es la unidad. Y por tanto, frente al virus, todas las comunidades autónomas tienen que ser conscientes de que el Gobierno de España juega en el mismo equipo, que es el equipo de defender la salud pública, de salvar vidas, de reactivar económicamente nuestro país, siempre sobre bases sólidas una vez superada la emergencia sanitaria. En eso estamos.
Y por tanto, creo que es muy importante que en este momento en el que empezamos a acariciar el conjunto de la sociedad española, esa desescalada, recuperar la normalidad, siempre bajo nuevos criterios de sanidad y de distanciamiento social y de higiene personal que antes he hecho referencia, pues creo que lo más importante es que estemos todos unidos. Vicepresidente, ¿le parecen suficientes las explicaciones de Pedro Sánchez para argumentar ante la opinión pública por qué el informe ha llegado antes al país que a la propia Comunidad de Madrid? ¿Qué nos están ocultando? ¿Por qué hay tanto oscurantismo respecto a ese informe técnico? ¿Puede que haya un comité de científicos que es fantasma, que directamente no existe? ¿O qué está pasando aquí? Pues sinceramente no lo entiendo. No entiendo porque nosotros hemos hecho los deberes. Hemos ido cumpliendo lo que marcaba el decreto de desescalada. Ya lo decía antes, en materia, por ejemplo, de camas de UCI, pues tenemos la capacidad de llegar y de superar con creces las marcadas por el decreto. En camas de hospital hemos ampliado y hemos sentado las bases de una red de rastreamiento de los casos positivos, con más de 1.000 personas contratadas. Está bajando de forma muy notable el nivel de contagio en la Comunidad de Madrid. Es decir, que algo no cuadra, algo no encaja, no tiene sentido. Yo no quiero sospechar del Gobierno de España porque como vicepresidente de un gobierno creo que no es bueno generar suspicacias entre administraciones, pero desde luego es que no entiendo por qué ese informe no se nos hizo llegar antes, no entiendo por qué lo tiene un medio de comunicación antes que nosotros, no entiendo por qué cambian las reglas del juego a mitad del partido y sobre todo no entiendo por qué no son conscientes de que la Comunidad de Madrid necesita ya pasar de fase. Porque esto ya no es solamente una crisis sanitaria, que ha sido durísima y está siendo muy dura. Es que también es una crisis económica y es una crisis social. Ahí están las colas de personas pidiendo alimentos, bolsas de comida en Cáritas, en Cruz Roja, en muchas ONGs, en asociaciones de barrio. No podemos permitirnos seguir una semana más así. Nosotros somos partidarios de abrir, de ir gradualmente reabriendo la economía y hacerlo con protección, con mascarilla. Bueno, pues ni una cosa ni otra, ni nos dejan abrir, ni tampoco imponen la obligación de llevar mascarillas, que es de sentido común. Si quieres abrir la economía hay que hacerlo protegidos, porque si no, estaremos en las mismas dentro de 2 semanas. Y como la vacuna no va a llegar hasta dentro de 8, 10, 14 meses, la única manera de convivir con este virus es activando la economía para que además de salvar vidas no tengamos que salvar a gente de caer en la pobreza y hacerlo con mascarilla y con protección. Hay que acostumbrarse a convivir con este bicho. Y desde luego Sánchez no nos está poniendo las cosas fáciles, la verdad. Vicepresidente, fíjese, yo tengo la sensación de que la forma de entender lo que ocurre parte de una premisa, y es que este hombre, Pedro Sánchez, es una persona absolutamente desleal, salvo con la gente que tiene alrededor de su gobierno, que tiene conformado un gobierno con proetarras, con separatistas, con comunistas. Voy a leerle los puntos que han detallado como puntos débiles, supuestamente en ese informe, de la Comunidad de Madrid para no poder pasar a fase 1. El primero de ellos es la falta de desarrollo del plan de detección y seguimiento de casos. Bueno, teniendo en cuenta que quien está descalificando los test rápidos es el Gobierno central y quien está negando la posibilidad de hacer más PCR es el Gobierno central, esto suena a cachondeo, literalmente. El siguiente es redundante, dice, límites en la capacidad para hacer PCR. Yo simplemente cito una noticia que publicábamos hoy en OK Diario, en la que hablábamos de que tiene paralizado y bloqueado centros laboratorios que podrían hacer en Madrid 10.000 PCRs, y lo tiene paralizado en estos momentos el Ministerio de Sanidad. Es decir, de nuevo, Pedro Sánchez. Y dice, escasez de recursos humanos. Oiga, ¿no tiene usted el mando único? Si necesitamos más sanitarios en estos momentos en Madrid, es tan sencillo como intentar coordinar el resto de comunidades autónomas y enviarlas. Es decir, yo tengo la sensación de que esto, don Ignacio, es una decisión política que tiene mucho que ver con el tipo de socios que tienen, porque Pedro Sánchez no quería que Madrid pasara dejando sola a Cataluña. Pues puede ser, yo no lo descarto. Desde luego lo que sí que estoy seguro es que cumplimos los requisitos exigidos por sanidad. Los cumplimos con respecto a las PCRs. Hemos pasado de hacer 11.000 PCRs a 15.000 y estamos en disposición de hacer 20.000 diarias. Hemos ampliado la plantilla en los últimos 2 meses, la plantilla de la sanidad madrileña, en más de 10.000 profesionales que continúan trabajando con nosotros, que no les hemos despedido, no hemos rescindido sus contratos. Además, se incorporan otros 1.000 más. Yo no sé, con todo el respeto al resto de comunidades autónomas, si lo que nos exigen a nosotros y las razones por las que nos descalifican y no podemos pasar a la fase 1 son igualmente aplicables en otras regiones. Lo que me está diciendo el Gobierno de España, lo que nos está diciendo entonces es que Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Valencia están mejor preparadas que Madrid para poder afrontar un rebrote. No lo pongo en duda que estén peor, pero desde luego tampoco creo que estén mejor.
Y creo que hemos demostrado que incluso siendo una epidemia que nos golpeaba de nuevas, que no teníamos experiencia, hemos sido capaces de responder y responder bien, ahora con más experiencia todavía, y habiendo caído el número de camas de UCI ocupadas en más de un 80%, creo que estamos en condiciones de poder absorber un posible rebrote. Si además la desescalada la hacemos con mascarilla obligatoria, si la hacemos con responsabilidad individual, con autoprotección, bueno, pues creo que estamos en condiciones de iniciar, ya digo, con prudencia esta etapa. Desde luego, lo que no estamos en condiciones y lo que a día de hoy es lo más irresponsable que se puede hacer es condenarnos a seguir 1, 2, 3 semanas más en casa. Cada semana que pasa sin pasar a la fase 1 son más de 1.000 millones de euros que perdemos en PIB. Es el 0,5% del PIB. Es decir, que en estas 2 semanas ya hemos perdido 1 punto del PIB. Eso supone miles de negocios truncados, miles de sueños, de ilusiones, de gente que tiene negocios, que tiene bares, que tiene restaurantes, que tiene comercios, que tienen que cerrar con todo lo que eso supone, a nivel familiar y a nivel del número de empleos que crean, ¿no? Y a mí me da mucho miedo, y honestamente, Carlos y Javier, me da mucho miedo que detrás de todo esto lo que haya es una voluntad de algunos miembros del gobierno, especialmente de Podemos, de pasar de un modelo económico basado en salarios a un modelo económico basado en subsidios. Y eso se pasa muy rápidamente. O sea, no es ciencia ficción. Si España en 15 días, un mes y medio no empieza a reactivarse, entonces habrá familias que hasta hace unas semanas eran generadoras netas de ingresos y de pago de impuestos y de creación de puestos de trabajo, y que a partir de esta situación empiecen a ser familias demandantes de subsidios y de ayudas. Y si esto pasa a nivel general en todo el país, habremos cambiado el modelo económico de nuestro país en 3 meses. Y esa es una preocupación como ciudadano y como vicepresidente del gobierno. Por eso creo que es importante, por supuesto, seguir las instrucciones sanitarias, pero no olvidarnos que también, además de salvar vidas, hay que salvar empleos y hay que salvar a la gente de que caiga en la pobreza. Y para que os hagáis una idea, el otro día me reunía con Cruz Roja y decía Cruz Roja que el 90% de las personas que acuden a sus centros a buscar ayuda, a demandar alimentos, son nuevos demandantes. Nunca antes habían ido a esos circuitos de ayuda. Y eso pone de manifiesto la gravedad de la situación en la que estamos y la necesidad de tomar medidas ya. Hoy por hoy lo irresponsable es no pasar de fase. Pero, vicepresidente, ayer a las 7:15 el Gobierno ha tomado su decisión de mantener en Madrid la fase 0. Vosotros no sabéis nada todavía. Sí se hace público en rueda de prensa, ¿vale? Lo adelanta Fernando Simón. A las 9:15, la presidenta de la comunidad, su compañera de gobierno, advierte que va a pedir el informe técnico y que si no existe puede iniciar acciones legales. Hoy se filtra el informe técnico en El País, pero curiosamente, según cuenta José María de Pablo en su Twitter, el informe tiene la firma electrónica de la directora general de Salud Pública, curiosamente que se firmó a las 21:57 horas. Es decir, ese informe se firma a posteriori de que el gobierno ya haya oficializado que vosotros os quedáis en la fase 0. Yo no sé si usted sospecha, pero yo sí, de que el gobierno hubiese hecho pública esa decisión sin ni siquiera tener todavía el informe técnico cerrado, y que yo creo que antes de cerrarlo tendría que haber consensuado con la Comunidad de Madrid, porque seguro que hay miles de argumentos para discutir y que podríais vosotros haber rebatido incluso y haber demostrado que estabais en lo cierto, ¿no? Y Javier, Ignacio, y solamente un apunte más por reforzar toda la argumentación que está dando Javier, es que desde la mañana ya sabíamos que no se iba a pasar a la fase 1 y sabíamos que se había hecho un invento extraño que no aparecía en la calificación, que era esa especie de 0,5. Sí, por eso nosotros no entendíamos nada, tampoco entendíamos el desarrollo de las reuniones, porque cumplíamos los requisitos, porque no había habido contrarréplica de alguna forma por la parte del gobierno, no se había cuestionado puntos concretos de dónde no se cumplía exactamente. Y claro, ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando no hubo una respuesta clara en las últimas reuniones y tuvimos que enterarnos definitivamente pues a través de una rueda de prensa, ¿no? Y además sin conocer un informe técnico que avalara el porqué de la decisión. Pero es que además en ese informe, ya digo, que se crean nuevos parámetros, nuevas dimensiones, nuevas variables a tener en cuenta que no están contempladas en el decreto inicial y que tampoco tienen tanto peso a la hora de tomar esa decisión para otras comunidades autónomas. Por eso creo que es preocupante, ¿no?, que estemos en esta situación y yo sobre todo me pongo en la piel de los autónomos, de las pymes, de las familias
que están viendo cómo van a tener que cerrar su negocio de forma inexorable, de los trabajadores que no se pueden incorporar a sus puestos de trabajo, ¿no? Que es un drama porque lo vemos, porque lo palpamos, vemos desde la Consejería de Economía, vemos cómo se agolpan los ERTEs, cómo bueno, pues, la situación está tornándose muy delicada y donde las familias en riesgo de exclusión están aumentando. Preocupa que el BOE, o sea, el nuevo BOE sea el diario El País, ¿no? A mí me parece increíble. Pero bueno, le toca a Carlos Cuesta preguntar, perdone. Sí, vicepresidente, yo insisto, yo de verdad que la única explicación que le veo es a que tenemos un presidente totalmente desleal. Entonces le quiero hacer una pregunta saltando más allá de la cuestión propia del paso, no paso, del pase o no pase de fase. Ciudadanos votó en la última tramitación de esa ampliación del estado de alarma, votó un sí, es decir, le dio respaldo al gobierno. Ahora vemos a Pedro Sánchez reclamando un mes más. Yo, para empezar, yo me leo la ley orgánica, me leo lo que pone en la Constitución y pone que se tramitan las peticiones de 15 en 15 días. Es decir, tenemos un hombre tan todopoderoso que ha decidido solicitar 2 de golpe, cosa que no aparece ni en la ley orgánica ni aparece en la Constitución española. ¿Ciudadanos se arrepiente de haberle dado ese sí? Y 2, ¿Ciudadanos le volvería a dar un sí a Pedro Sánchez para prorrogar el estado de alarma? Bueno, yo lo que creo es que no tiene ningún sentido prorrogarlo por 30 días. Primero porque cuando se puso en marcha el estado de alarma, viendo la situación en la que estábamos, se entendió que lo razonable es que, bueno, no solamente que se entendiera, sino que la ley marcaba que había que hacerlo cada 15 días y que el Congreso tiene que ratificar ese estado de alarma cada 15 días. Por lo tanto, yo no descarto que el Gobierno haya llegado a acuerdos con separatistas y nacionalistas, acuerdos políticos, para garantizar la extensión del estado de alarma durante 30 días. Pero si ya ha encontrado socios en nacionalistas y en separatistas, pues imagino que no querrá volver al centro, que no querrá volver a ningún tipo de consenso con Ciudadanos y desde luego nosotros, pues evidentemente no garantizamos que vayamos a apoyarlo, ni mucho menos. No nos ha contactado ni tan siquiera para transmitirnos cuáles son sus condiciones, su propuesta, su oferta a día de hoy, y sí que nos preocupa que en lugar de habernos contactado a nosotros, pues haya contactado con Esquerra Republicana o con los nacionalistas vascos, ¿no? Por lo tanto, nosotros hace 15 días hicimos lo que desde nuestro punto de vista era lo correcto, que seguramente no era lo fácil, pero creemos que era lo correcto. A cambio de una serie de condiciones, a cambio de que los ERTEs se desvincularan del estado de alarma, a cambio de que se construyera un canal de comunicación con la oposición, a cambio de una serie de condiciones, entendimos que era lo que hacía falta. Que el Gobierno además se comprometiera a elaborar un plan B para que el estado de alarma no fuera el único paraguas válido durante toda esta desescalada. Y bueno, parece ser que están en esa línea. Ahora, si quieren buscar la prórroga con sus socios primigenios de la legislatura, pues están en su derecho, pero ya digo que nosotros pues, no nos han contactado y desde luego que no garantizamos que vayamos a apoyarla de nuevo. Pero hay muchas personas que se plantean, ¿no?, en redes sociales que al final la decisión de Inés Arrimadas de apoyar a este gobierno es dar patente de corso a un gobierno que está secuestrando literalmente la economía de Madrid y, por tanto, a usted, vicepresidente, le afecta y así están en los sondeos. ¿Usted no cree que ha sido un error tajante esa prórroga del estado de alarma? ¿Cree que usted se ha llevado la parte más fea que le está afectando esos sondeos que hemos visto, como Díaz Ayuso sacaría unos mejores resultados y relegaría a Ciudadanos a una posición mucho más residual? Bueno, es que hace una semana no se apoyó al gobierno, se apoyó una medida excepcional que entendíamos que era necesaria para el conjunto del país. Pero el gobierno, si hubiera salido el estado de alarma en contra o a favor como salió, el gobierno habría continuado su labor. No se habría disuelto, no habríamos acabado con el gobierno de España, ni les hubiéramos obligado a nada, ¿no? Y por lo tanto lo que hicimos fue apoyar una medida excepcional porque entendíamos que hacía falta mantener ese paraguas dentro de las reglas de juego fijadas durante 15 días más, a cambio de una serie de condiciones y de exigencias que pusimos encima de la mesa. ¿Cómo afecta a la Comunidad de Madrid? Pues no debería afectar, porque son 2 ámbitos distintos. El Gobierno de España funciona teniendo interlocución directa con la oposición, no tanto como nos gustaría, pero sí que los asuntos se despachan y se resuelven a nivel nacional, y en la Comunidad de Madrid hay un gobierno de coalición que funciona bien, que funciona sólido, seguramente más sólido que el Gobierno de España, y que sí que es verdad que se ve condicionado por pues la existencia del estado de alarma y la necesidad de ir escalando gradualmente por esas fases. Otra opción es que las comunidades autónomas asumamos el peso de la desescalada, que eso sería con el decaimiento del estado de alarma, y que cada comunidad autónoma podamos legislar según nuestras realidades.
Yo no sé si eso va a pasar o no, pero en cualquier caso nosotros fuimos los primeros como región en impulsar medidas de cierre de colegios, de cierre de centros de mayores, es decir, que marcamos el camino seguramente a otras comunidades e incluso al gobierno de España de cara a medidas más nacionales, ¿no? Si tuviéramos que volver otra vez a asumirlas, lo haríamos, pero no creo que nos afecte en nuestro día a día lo que haga o deje de hacer nuestros grupos políticos, tanto el PP con Pablo Casado a la cabeza como Inés Arrimadas con Ciudadanos. Ignacio, don Ignacio, déjame que le pregunte precisamente por esto que acaba de decir, ¿no? Que es un gobierno más sólido, que yo lo creo firmemente, desde luego, que el gobierno que está conformado en la Moncloa. Le hago una doble pregunta. Ha surgido la famosa polémica sobre el apartamento que ha estado utilizando, de los apartamentos que tiene Quique Sarasola, del grupo hotelero suyo, Isabel Díaz Ayuso. La izquierda, desde mi punto de vista, esto ya sí que es totalmente opinión, está intentando descabalgar un gobierno cuya gestión, el gobierno de la Comunidad de Madrid, es clarísimamente mejor que la gestión sanitaria. Tampoco era muy difícil, ¿no? Pero lo cierto es que es clarísimamente mejor que la desastrosa gestión sanitaria y económica que está desarrollando el gobierno de Sánchez del coronavirus. A ese ataque, ¿qué responde Ignacio Aguado? ¿Qué responde Ciudadanos? Hay que defender a Isabel Díaz Ayuso. Quique Sarasola ya ha dicho abiertamente que lo paga ella, que no es ningún tipo de chanchullo, no es ningún tipo de chorizo, ni muchísimo menos, sino que se lo paga ella y que se llegó a ese acuerdo en un momento en el que el hotel estaba cerrado, con lo cual también hablar de los precios es un tanto ridículo. Y dos, ¿hay alguna posibilidad de que una deriva de este caso, una deriva de cualquier otra cuestión, pueda agrietar el gobierno de la Comunidad de Madrid? Es decir, que Ciudadanos pudiese romper el acuerdo con el Partido Popular en la gobernabilidad de Madrid. Vamos a ver, somos un gobierno que estamos, para bien y para mal, en boca de todo el país, ¿no? Por muchas razones. Primero, por ser el gobierno de la capital de España, de la Comunidad de Madrid, de una región que se ha visto especialmente afectada por esta pandemia, también porque fuimos los primeros en reaccionar y en tomar medidas muy drásticas, y porque no nos engañemos, hay muchos intereses de partidos, de muchos partidos políticos y también de grupos de presión para desestabilizar este gobierno. Entonces, cualquier pequeña discrepancia, se magnifica y se intenta, bueno, pues crear una bola de nieve que no es tal. El gobierno de Madrid funciona en base al respeto mutuo entre los socios de gobierno, a un acuerdo de gobierno firmado hace apenas 8 o 9 meses que recoge 155 medidas que tenemos voluntad de cumplir, tanto PP como Ciudadanos, y que estamos trabajando coordinadamente en medio de una epidemia sin precedentes, donde nos ha obligado a dar lo mejor de cada uno de nosotros cada día. Por lo tanto, crisis o posibles temas como el del apartamento, de la presidenta, dónde vive, dónde deja de vivir, bueno, pues son intentos de desestabilizar un gobierno que no estamos por la labor. El gobierno va a seguir funcionando, somos un partido que cree en los compromisos adoptados, que queremos cumplir el acuerdo de gobierno, y me consta que el PP también. Por lo tanto, todos los que quieren hacer descabalgar este gobierno, todos los que intentan meter cuñas para romperlo, ¿no se van a quedar con las ganas? Porque no vamos a romper ningún gobierno. Este gobierno se va a mantener, vamos a mantener el acuerdo de gobierno y vamos a seguir trabajando en lo importante, que es salvar vidas, salvar empleos y evitar que el mayor número de gente posible no caiga en la pobreza como consecuencia de este excesivo confinamiento al que nos está sometiendo el gobierno de España. Javier. Está claro que la sintonía que hay en el Ayuntamiento de Madrid entre Begoña Villacís y el alcalde Almeida no es la misma que la que tienen usted y la presidenta Díaz Ayuso. El PP, de hecho, sospecha que esa filtración a Vanity Fair, donde se subió ese contrato erróneo, ha partido del entorno ciudadano porque la consejería responsable era dependiente de Ciudadanos, porque es raro que una periodista lo caje al vuelo, es decir, que o te avisan o es muy complicado ver ese contrato. En el PP dicen que se subió el contrato de forma extraña. Hoy contaba la SER que ese contrato fue manipulado hasta en 4 ocasiones. Es decir, es todo un poco extraño. ¿Usted entiende esas sospechas? ¿Ha tenido la oportunidad de explicárselo directamente a la presidenta Díaz Ayuso? Porque obviamente en el PP tienen esa sospecha y existe un recelo que está enturbiando aún más este matrimonio, que debería ser un matrimonio unido por el bien de todos los madrileños, ¿no? Bueno, es un error pues grave, humano, que afecta además, en un momento, además, el peor momento posible, ¿no? Que afecta, que es lo que más me duele, a un empresario que además había cedido gratuitamente, altruistamente, 4 hoteles a la Comunidad de Madrid. Y yo lo siento por su cadena y por su reputación,
porque es un error que se comete en el peor momento. Desde el primer minuto que nos enteramos de que se había producido esto, el consejero de Políticas Sociales inició una investigación, se reunió con la empleada pública que había subido este contrato, con su responsable directo, se buscó la razón en concreto y se llegó a la conclusión de que había sido un error fatal, porque parece que, que se concatenaron, ¿no? Y que se alinearon todos los planetas en el peor momento posible. Y así se lo ha trasladado el consejero de Políticas Sociales a la presidenta y además el responsable de este equipo de contratación pues ha presentado su dimisión. Un cese a petición propia porque asume su responsabilidad y porque pues entiende que se le ha generado un perjuicio, en este caso, a la imagen del empresario y también a la de la presidenta. Por eso, yo ya le he trasladado personalmente también a Quique Sarasola las disculpas, en tanto en cuando eso no se tenía que haber producido y espero que quede ahí, ¿no? Y que tampoco se generen o se vean fantasmas donde no los hay, ¿no? Porque nosotros no tenemos ninguna intención de dañar a nuestro socio de gobierno. Queremos convivir, queremos hacerlo bien, queremos que la imagen de coalición funcione y sea sólida. No nos interesa para nada tener que generar falsas sospechas, aparte tan absurdas y tan rebuscadas como sería esto, ¿no? Donde además supone estar castigando la reputación de un empresario que nos ha ayudado directamente y de forma altruista. Además, en el caso concreto de la Consejería de Políticas Sociales, a la cual cedió gratuitamente 2 hoteles. O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Tienes que ser muy retorcido para plantear algo así desde el punto de vista político. Así que hasta donde nosotros hemos sido capaces de llegar en esta investigación, todo se debe a un error. Y la decisión de dimisión de la persona responsable, pues creo que zanja el asunto y espero que sea así. Pero piensa que esta filtración, esta sensación que traslada el Partido Popular de que esa filtración procede de Ciudadanos, puede ser una forma de que el PP esté ya justificando que Díaz Ayuso apriete el botón rojo de las elecciones porque está espoleada por esos sondeos. ¿Tienes esa sensación o no? Pues no lo creo que la presidenta esté pensando en eso, la verdad, porque ¿a quién beneficia apretar el botón? Aquí puedes apretarlo, sí, pero ahora en medio de una pandemia con más de 13.000 muertos en Madrid, convocar elecciones, yo creo que los madrileños lo entenderían, creo que el gobierno está haciéndolo bien, creo que además sería volver a tirar los dados y que PSOE y Podemos pudieran sumar en la Comunidad de Madrid y gobernar. Por ningún sitio veo ese planteamiento que tenga una mínima lógica. Yo abogo, y lo he hecho desde siempre, de cumplir los acuerdos pactados, de trabajar unidos y de ser conscientes además, y la presidenta y yo lo somos, que somos, digamos, el objetivo a batir, la presa mayor para infinidad de grupos de presión y de partidos políticos. Y que hay que mantenerse estables, hay que mantenerse en calma, tranquilos y saber que estamos haciendo las cosas bien, no dejarnos molestar por el ruido y centrarnos en lo que tenemos que hacer, que es gestionar. Y dentro de 3 años, pues los madrileños decidirán qué quieren hacer, ¿no? Pero creo que estamos todavía empezando la legislatura. Vicepresidente, déjeme que le pregunte por este fenómeno que está surgiendo. Le llaman Núñez de Balboa, la gente que lo quiere descalificar le llama la revolución o la rebelión de los Cayetanos. A mí me hace mucha gracia. Resulta que ahora lo de los Cayetanos se ha producido en Carabanchel y en Usera. No sabía yo que en Carabanchel y en Usera o en Móstoles se dedicaban todo el día a jugar al golf. Deben hacerlo dentro de los pisos de 70-80 metros cuadrados que tienen. Bueno, este tipo de descalificaciones que hemos tenido que soportar de gente como Gabriel Rufián, que llegó al Congreso declarando 7.000 euros y en estos momentos cobra 85.700 euros. Toda una demostración de ascenso social gracias a lo que es España. Ciudadanos está a favor, lo digo por un tuit que emitió César Zafra, que dijo, lo leo literalmente: pedís libertad con aglomeraciones, saca una foto de esas concentraciones en Núñez de Balboa y dice: pedís libertad con aglomeraciones, ser responsables para que pronto la libertad sea para todos. Hay que ser comprensivo con estas concentraciones, con las caceroladas. Hay que pedir un poquito más de responsabilidad, hay que pedir que sea el gobierno en que empiece a aligerar ese estado de alarma para que la gente pueda mostrar y no vea restringido el derecho de manifestación, que no está restringido por el estado de alarma. Pues lo primero que creo que es que tenemos que ser responsables y que si lo hemos sido hasta ahora no debemos echar todo el trabajo a perder porque nos pueda nuestra ideología, nuestra opinión, nuestro hartazgo, nuestro hastío acerca de lo que esté pasando, que lo respeto. Y en algunos casos incluso lo comparto,
porque te encuentras en una situación frustrante, te encuentras en casa, te encuentras sin poder recuperar tu vida, tu día a día, tu negocio seguramente o el negocio para el que trabajas está cerrado, estás en un ERTE, has podido cobrar o no has podido cobrar y llevamos ya muchas semanas en casa. Pero eso no tiene que legitimar la opción de saltarnos las reglas y salir a la calle como una liberación individual, no. No porque echamos al traste todo lo que hemos hecho hasta ahora. No porque está prohibido. No porque tenemos que seguir siendo responsables. Y yo creo que es legítimo estar enfadado, es legítimo protestar, pero no es legítimo saltarse las normas, romper la distancia social, hacerlo sin mascarillas. Por lo tanto, aquí se mezclan muchas cosas, ¿no? Y yo les invitaría a ellos y a cualquiera que esté enfadado por la situación que se demuestre de otra forma, que se exteriorice de otra forma, pero no rompiendo las normas que nos impone sanidad. Sí. Porque si eso se extiende, pues al final estaremos echando al traste todo el trabajo hecho hasta ahora por ellos, sus familias y todos los que no comparten esas reivindicaciones, pero que también han sido igualmente responsables. Vicepresidente, me pasa una entrevista que ha dado hoy al Confidencial donde dice que no es bueno usar la Comunidad de Madrid para hacer oposición al gobierno. Pero está claro que vuestra gestión ha sido de choque directo al gobierno, que gracias a que Díaz Ayuso y usted hicieron los deberes a tiempo y ordenaron el cierre de colegios, ordenaron el cierre de centros de mayores, hicieron acopio de material sanitario, eso se puede entender como que se hizo oposición a medidas del gobierno que estaban completamente en desacuerdo con esas medidas. Claro, algunos en el PP dicen, no han entendido muy bien ese titular, lo han entendido en tono de crítica y trasladan lo que hay que decirle al vicepresidente, eso es fuentes del PP, es que deje de hacer oposición a la presidenta del gobierno, o sea, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, desde la Comunidad de Madrid, de su cargo de vicepresidente. Eso trasladan fuentes directas del Partido Popular después de haber leído esa entrevista que no ha sentado muy bien. Bueno, pues no sé quién será del Partido Popular, pero... No, hablo de fuentes de la Comunidad de Madrid muy cercanas a Díaz Ayuso. Bueno, cada uno elige la forma de hacer política, su actitud, su discurso, su mensaje. Yo creo que en estos momentos cada administración tiene que estar en su sitio. Nosotros como gobierno no solamente representamos al PP o a Ciudadanos, representamos a todos los madrileños. Y a pesar de que el gobierno de España, pues, en ocasiones nos ataque, a veces directamente. Incluso el partido que hoy está en el gobierno de España, que es el PSOE, hace pocos días lanzaba una campaña verdaderamente miserable en redes sociales, atacándonos directamente. Pero es que creo que los gobiernos no tenemos que hacernos oposición los unos a los otros. Y desde luego, Madrid no debe hacer oposición a Sánchez, al gobierno de España y al gobierno de España a Madrid. ¿Por qué? Pues porque tenemos que entendernos. Incluso desde el punto de vista pragmático, realista, una mala relación entre la Comunidad de Madrid y el gobierno de España afecta directamente a los intereses de 6,5 millones de españoles que viven en Madrid. ¿Por qué? Porque el gobierno de España es el que tiene la llave de la caja. Es el que habilita más pronto, más tarde, los canales de financiación. Es el que tiene la capacidad de decidirte si pasas de fase o no pasas de fase. Por lo tanto, a mejor relación, y para mantener una buena relación es cosa de dos, es decir, que también tiene que querer el gobierno de España, a mejor relación, mejor resultado final para los ciudadanos. Ir al choque directo con el gobierno de España, aunque en muchas ocasiones tengas razón, lo que hace es deteriorar unos puentes que necesitamos para poder prestar un mejor servicio a nuestros ciudadanos. Por esa razón, aunque solo sea por eso, a veces tenemos que mordernos la lengua, a veces tenemos que entender que representamos a una institución y no a nuestros partidos, y seguir tendiendo puentes y seguir buscando soluciones y seguir dialogando, ¿no? Por mucho que a veces el cuerpo nos pida otro tipo de reacciones, ¿no? Esa es mi manera de entender la política, de hacer las cosas, y más al frente de una institución o como vicepresidente de una institución como es la Comunidad de Madrid. Pero, don Ignacio, fíjese, le hago ya yo la última pregunta, luego le dejo el cierre a Javier Negri, pero retomando dos momentos de esta entrevista que se los quiero unir. Lo digo porque yo tengo la sensación de que no es que se utilice al gobierno de la Comunidad de Madrid para hacer oposición al gobierno de la Moncloa, es que el gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido que va en contra del gobierno, que el gobierno de la Moncloa ha decidido que va en contra del gobierno de la Comunidad de Madrid. La política fiscal que está planteando es hacer saltar por los aires todo el modelo económico totalmente exitoso de la Comunidad de Madrid. Los criterios no científicos de dejarnos en fase 0 demuestran perfectamente que le ha importado un soberano
verano comino si se tenían PCRs, si se tenían camas UCI, si se tenían sanitarios. Le ha dado lo mismo. Las decisiones que adopta en materia, por ejemplo, de reparto del famoso fondo de 16.000 millones anti-COVID, dice que si tú tienes los impuestos más bajos te va a tocar menos dinero. O sea, es un ataque frontal a la forma de entender la política y a la libertad política que tenemos que tener todos los españoles. Y se lo uno a una cuestión. En Madrid, y es verdad, en estas rebeliones cívicas que se están viendo en las calles, es verdad que se tendría que mantener una distancia mayor de seguridad, totalmente de acuerdo, pero la delegación del Gobierno que representa a Pedro Sánchez no ha decidido ordenarlas para que se pueda desarrollar ese derecho de manifestación, cosa que se ha hecho en Pamplona, en Navarra, con bilduetarras. Es decir, con los proetarras les ha dicho cómo se tenían que organizar para permitirlos. Aquí no, aquí lo bloquea. Es decir, yo tengo la sensación de que no es que el Gobierno de la Comunidad de Madrid vaya en contra de la Moncloa, es que la Moncloa ha decidido utilizar una estructura nacional para intentar socavar, para intentar laminar las opciones políticas de un Partido Popular, de un Ciudadanos, de un Vox, de los votantes de centro-derecha. Sí, es posible que sea así, no lo descarto, desde luego. Y viendo algunas actuaciones por parte del Gobierno de España, pues es muy posible que estén buscando erosionar al Gobierno de la Comunidad de Madrid, lo cual me parece irresponsable. Pero que uno sea irresponsable no tiene que implicar directamente que nosotros entremos al juego y entremos al trapo. Hay que defender los intereses de los madrileños, y yo soy el primero que lo hago y que pelearé donde haga falta, incluso en los tribunales, si hiciera falta ir, para defender nuestras competencias y nuestra capacidad de autogestión. Pero insisto en que tiene que haber un esfuerzo por parte de ambas instituciones de recomponer los puentes, porque nos necesitamos. Porque por mucho que los proyectos políticos sean distintos e incluso contrarios, Sánchez quiere subir impuestos y nosotros bajarlos. Sánchez quiere eliminar la concertada y nosotros mantenerla. Son tan legítimos su gobierno como el nuestro. Y ir al choque y a la confrontación a 3 años de unas elecciones, lo único que nos puede generar es más crispación, más polarización en la gente, en la calle, y menos medidas de apoyo directo a los madrileños. Es decir, si nosotros vamos a la ruptura total con el Gobierno de España, las personas que están al frente del Gobierno de España también son personas. Y pues si tienen los canales y los puentes rotos, pues es posible que todavía nos intenten perjudicar en algún punto más. Yo no quiero que eso suceda. Entonces prefiero aguantar, prefiero ser frío y prefiero intentar que esos puentes existan por el bien de los madrileños, a volarlos, y que tengamos problemas para recibir las ayudas directas, la financiación y para estar permanentemente en una guerra donde lamentablemente podríamos y vamos a salir peor parados que ellos. Porque somos una administración que está por debajo del Gobierno de España y depende en muchas cosas de que el Gobierno de España funcione de forma leal y respetuosa con nosotros o no lo haga. Así que dentro del planteamiento y en este escenario en el que estamos, lo que creo que hay que apostar, siendo inteligentes, es porque reconstruyamos los puentes y no vayamos a la confrontación y dejemos la oposición a Casado, a Arrimadas, a Abascal, le dejamos a ellos la oposición, que son los grupos parlamentarios en el Congreso, los que están legitimados para hacer oposición al Gobierno. Y nosotros, en la medida de lo posible, sigamos defendiendo los intereses de los madrileños, pero entendiendo que somos una administración que representamos a todos. También representamos a los votantes del PSOE, de Podemos y de Más Madrid. También somos sus gobernantes. Y aunque otros no lo hagan, aunque Sánchez pretenda utilizar el Gobierno para hacernos daño, que espero que no, nosotros no podemos hacer el mismo juego. Javier. Simplemente despedirme y darle las gracias al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, por estar aquí. No era un día fácil, ha sido una semana muy tensa, con muchos recelos con el otro ala del Gobierno, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso. Muchas gracias por su ejercicio de transparencia, por habernos contado los detalles de ese informe técnico que se publicó antes en el BOE del Gobierno, en el BOE que yo le llamo El País, y simplemente pedirles que se pongan de acuerdo, y ya se lo digo como persona afincada en Madrid, que mejoren esa relación entre las dos alas del Gobierno, es decir, la relación con el Partido Popular, y que tomen el ejemplo que llevan, bajo mi punto de vista, Almeida y Begoña Villacís. Y esto se lo he transmitido directamente también al entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, por el bien de todos, ¿no? Porque esta semana ha sido muy tensa y mucha desconfianza, se ha generado una crisis de confianza evidente con el asunto del apartamento, y yo lo único que le pido es que trabajen en el mismo barco, porque de verdad la amenaza común no es Ciudadanos ni el PP, es el señor Pedro Sánchez, del Gobierno de la mentira, el Gobierno de la traición, que quiere impulsar ahora una nueva prórroga del Estado de Derecho para cambiar nuestro sistema político, económico y social. Por eso es mi única petición como madrileño, y sabes que yo te lo traslado siempre personalmente y tengo una buena relación con usted.
Sí, no dudes que estaremos siempre trabajando unidos y que la relación entre la presidenta y yo, por mucho que algunos se empeñen, es una relación buena, es una relación cordial, es una relación respetuosa y que yo desde luego voy a intentar que siga siendo así porque es lo mejor para el Consejo de Gobierno y también lo mejor para los madrileños. Así que, ya digo, yo me quedo con la frase que os he dicho antes, que habrá gente que intente destabilizarnos, pero que también os garantizo que los dos estamos ya bregados, que tenemos la piel dura, que sabemos a lo que están jugando contra nosotros y que tenemos que ser más fuertes y ser capaces de centrarnos en lo importante, que es gobernar, hacerlo bien, y ya veremos luego cuando haya elecciones, pues quién ha hecho las cosas mejor, mal, bien o regular. Pues muchísimas gracias y les recomiendo una entrevista que le hacemos a Irene Villa a las 10 de la noche, ese ejemplo de resiliencia, que creo que además que la conoce personalmente, y cómo ella aboga precisamente por ese entendimiento, por dejar al lado las distancias y las diferencias políticas y por remar todos en el mismo barco. Muchísimas gracias, don Ignacio Aguado. Gracias a vosotros, Javier y Carlos, un abrazo. Pues un abrazo muy fuerte, vicepresidente, y hasta la próxima entrevista. Que le hagamos aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, el programa. Un abrazo muy fuerte. Adiós.